Buen día chicos, continuando con los temas del módulo, el día de hoy les hablaré sobre una de las neoplasias de mayor incidencia en el mundo, como lo es el linfoma. La cuarta neoplasia más frecuente en nuestro país, después del cáncer de mama, el cáncer de cervix y el cáncer de estómago. Este es el índice o tabla de contenidos. Entonces, empezaremos. El linfoma es un grupo de neoplasias o un grupo de enfermedades malignas que se originan en los linfocitos anormales de los ganglios linfáticos o tejido extraganglionar y que se divide en dos grandes grupos. El linfoma no Hodgkin, que corresponde al tipo más frecuente, más o menos 90% de los casos, y el linfoma de Hodgkin, que corresponde al 10% restante. Si bien es cierto, esta enfermedad se origina habitualmente en los ganglios, puede afectar cualquier órgano y la sintomatología nos puede orientar a establecer el lugar afectado. Por ejemplo, un paciente que cursa con cefalea o parálisis craneal nos orienta a un compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Y así el linfoma puede afectar en general a cualquier órgano del cuerpo que se nos pueda imaginar. El espectro de este grupo de enfermedades es bastante amplio y va desde cuadros de presentación lenta y progresiva hasta otros que son mucho más agresivos, pero potencialmente curables. Ahora bien, el linfoma afecta el sistema linfático, que es un sistema de conductos distribuidos a lo largo de todo el cuerpo, que transporta la linfa. La linfa es un líquido filtrado de la sangre que contiene los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son células de defensa que producen anticuerpos para combatir las infecciones. Los linfocitos T son los que se encargan de destruir los virus y células tumorales y asimismo activan a los linfocitos B para que cumplan su función. Entonces, los linfomas pueden empezar en cualquier lugar del cuerpo donde se encuentre tejido linfático. Como vemos en esta gráfica, no solo consiste en la red de vasos linfáticos, sino también incluye los ganglios, incluye el vaso, el timo y las amígdalas. En relación a la etiología, mayormente no se identifica una causa subyacente. Sin embargo, se conoce una serie de factores de riesgo ambientales o genéticos que predisponen a desarrollar linfoma. Y les menciono quizá el factor más importante, como lo es una infección viral previa. Virus, como por ejemplo el Epstein-Barr, que es el agente causal de la mononucleosis, está asociado al desarrollo de linfomas agresivos, como lo son por ejemplo el linfoma de Burkitt y el linfoma TNK. El virus linfotrópico T humano, o también conocido como HTLV1, está ligado, por ejemplo, al linfoma de células T del adulto, que es una enfermedad que es endémica en ciertas regiones como países del sudeste asiático, en el Caribe y algunos países de Sudamérica. El virus de la hepatitis C, que está asociado, por ejemplo, al linfoma de zona marginal. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, que predispone al desarrollo de linfomas en general, ¿no? De forma predominante linfomas no Hodgkin. Y no dejar también de mencionar a otros agentes infecciosos como algunas bacterias. Y aquí tenemos, por ejemplo, al Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori es bastante frecuente en países como el nuestro y está asociado a un riesgo incrementado del linfoma tipo MAL, que es el linfoma asociado a mucosas, el cual es potencialmente curable. En relación a la clínica, es característico en los linfomas el desarrollo de los llamados síntomas B, que incluyen fiebre, la cual no está relacionada a infección, sudoración nocturna profusa y pérdida de peso, más de 10% del peso normal en un lapso de 6 meses o menos. Y esto asociado usualmente a la presencia de ganglios palpables, a nivel del cuello, a nivel de la axila o a nivel de la ingle. Puede haber también en algunos casos dolor óseo, dolor abdominal, dolor a nivel de ganglios asociado a la ingesta de alcohol, lo que se conoce como el efecto antabús. Y en casos, sobre todo del linfoma de Hodgkin, puede encontrarse también la presencia de prurito, ¿no? Entonces esto es básico recordar que cuando tenemos la sospecha de un linfoma, dentro de la clínica hay que tener en cuenta la presencia de masas cervicales, axilares, inguinales y los síntomas B. Ahora bien, para llegar al diagnóstico es importante una historia clínica completa,
para poder conocer antecedentes personales como antecedentes familiares, para conocer el tiempo de enfermedad, la presencia o ausencia de síntomas B, entre otros. Una valoración física también es importante buscando palpar estos ganglios o palpando el abdomen para ver si encontramos hígado o vaso grande, que es lo que se denomina visceromegalia. Buscar también lesiones cutáneas porque no es raro que los linfomas se infiltren en la piel, entre otros. Luego nos apoyaremos en exámenes tipo analíticas sanguíneas, como por ejemplo un hemograma, un bioquímico, hasta la toma de una muestra del órgano afectado, ¿no? Es decir, una biopsia, que se recomienda que esta sea por exéresis. Para ampliar el estudio también se solicitan pues imágenes, una tomografía o un PET-CT dependiendo la disponibilidad, así como una biopsia de hueso para poder descartar infiltración a este nivel. En caso que el paciente tenga síntomas digestivos, pues una endoscopía también va a ser prudente. Y en caso que tenga síntomas neurológicos, pues sería bueno solicitar un estudio de líquido-cefalorraquídeo. Ahora bien, con el transcurso de los años, pues la clasificación de estas entidades ha ido cambiando. A la fecha, pues hablamos de un grupo de más de 60 patologías que tienen diferencias particulares en cuanto a su presentación clínica, en cuanto a su tratamiento, en cuanto al pronóstico, como lo establece la Organización Mundial de la Salud en su última revisión del año 2016. Entonces aquí le presento esta lista pues enorme de subtipos de linfomas entre linfoma de células B y linfoma de células T, que son los dos grandes grupos. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud nos habla pues de estos dos grandes grupos, que es linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin. Empezaré hablándole quizás sobre el más frecuente, que es el linfoma no Hodgkin, el cual se puede subdividir según su estirpe celular. En linfoma no Hodgkin de células B, que corresponde al más frecuente en el 85% de los casos, y linfoma no Hodgkin de células T, NK, que corresponde al 15% restante. Según grado o agresividad, estos también se pueden dividir en linfomas indolentes o linfomas de bajo grado, en la mayoría de los casos pues, de células pequeñas, y también pueden ser linfomas de tipo agresivo o de alto grado, que en su mayoría de casos son linfomas de células grandes. Según el lugar de afectación, los linfomas pueden ser de compromiso nodal o ganglionar, que se presentan en el 80% de los casos, y extranodales en el caso restante, ¿no? En el 20% restante, como por ejemplo el linfoma no Hodgkin primario del sistema nervioso central. En este gráfico podemos ver la frecuencia de presentación de los distintos subtipos del linfoma no Hodgkin. Encabezando aquí la lista, pues el linfoma difuso de células grandes B, que corresponde a un 30% aproximado. Y en segundo lugar tenemos el linfoma folicular, ¿no? Ambos corresponden al grupo de los linfomas no Hodgkin de células B. Entonces, cuando hablamos de este grupo tenemos que referirnos, pues, sí o sí al linfoma difuso de células grandes B, que es el subtipo más común, como habíamos dicho, aproximadamente 30%. ¿Qué es un linfoma agresivo? Es un linfoma de alto grado, es un linfoma de células grandes, como su nombre lo dice, que puede afectar tanto los ganglios como a nivel extranodal. Que en la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud se subdivide a su vez en un linfoma difuso de células grandes B, de células B activadas, de tipo centrogerminal, de alto grado doble o triple hit, de alto grado no especificado, y el linfoma de Burkitt. Hacer hincapié quizá en esta última variante, que es el linfoma de Burkitt, que es un linfoma dentro de estos, pues quizá el más agresivo, ¿no? Que tiene a su vez tres formas de presentación: la forma endémica, la forma espontánea y la forma asociada a inmunosupresión. La forma endémica fue reconocida por Dennis Burkitt, un científico que trabajó en Uganda, y lo escribió porque encontró de forma típica en los niños de esta región pues un tumor mandibular que iba asociado mucho a la infección por el virus de Epstein-Barr, y que al hacer un extendido en la sangre pues, o en la médula, encontraba típicamente unas células que se caracterizaban por la presencia de múltiples vesículas en su citoplasma, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Un citoplasma lleno de estas inclusiones vasculares, ¿no? Característico del linfoma de Burkitt. En este grupo también tenemos al linfoma folicular, que es el segundo más frecuente. Un linfoma de tipo indolente, ya que el paciente puede no presentar clínica durante muchos años,
un linfoma de células pequeñas que se origina en el centro germinal del ganglio linfático y que se caracteriza por la sobreexpresión de un marcador, como lo es el BCL2, que es consecuencia de una alteración genética, que es la translocación 14-18. Aquí podemos ver en esta imagen un corte histológico de un ganglio linfático que está infiltrado por un linfoma folicular y que al hacer por inmunohistoquímica el marcador BCL2, pues prácticamente todo marca o todo es positivo para este marcador típico de linfoma folicular. La expresión fuerte es típica en ese tipo de linfoma. También en este grupo pues tenemos el linfoma del manto, que como su nombre lo dice, pues se origina en la zona del manto del ganglio linfático. Este es más común en adultos mayores y con frecuencia compromete zonas extranodales, principalmente el tubo digestivo y la médula ósea. El compromiso digestivo pues, se puede ver casi en la totalidad de los pacientes, aproximadamente 92% de los casos, con el hallazgo típico de una poliposis linfomatosa en una endoscopía, como una imagen endoscópica donde hay múltiples lesiones a nivel de la mucosa del colon, ¿no? La afectación es principalmente intestinal. Este linfoma es en la mayoría agresivo en sus variantes clásica y blastoide. Existe una variante que es la variante indolente, que es todo lo contrario, ¿no? Que no es agresiva, pero que es sumamente rara. Esta enfermedad se caracteriza por la sobreexpresión de un marcador, en este caso la ciclina D1, que es resultado de una alteración genética como es la translocación 11-14. Entonces es importante tener en cuenta esto de los marcadores, de las alteraciones genéticas, porque todo ello nos va a permitir establecer el diagnóstico definitivo, ¿no? Del subtipo de linfoma no Hodgkin. El otro grupo, según estirpe, es el linfoma no Hodgkin de células T, que es menos frecuente que el de las células B, por lo tanto es menos conocido y es de peor pronóstico, con pobre respuesta al tratamiento. En su mayoría se trata pues de linfomas agresivos. Un tipo es el linfoma anaplásico de células grandes, que se caracteriza por la expresión fuerte de un marcador que se denomina CD30 en el estudio de la biopsia. Todo esto de marcadores nosotros habitualmente lo vamos a encontrar en la biopsia, o sea, nos va a informar el anatomopatólogo, o lo vamos a encontrar en un estudio que se denomina citometría de flujo, del cual hablaremos un poco más adelante. Entonces, estos linfomas T anaplásicos, por inmunohistoquímica, también pueden expresar otro marcador ALK, que se denomina, ¿no? Que es importante para valorar el pronóstico, porque si es ALK positivo es de mejor pronóstico. Dentro de este grupo pues tenemos una nueva entidad, bueno, en realidad no tan nueva porque fue reportada el primer caso en el año 97, que es el linfoma de células grandes anaplásico asociado a prótesis mamaria. El primer caso, como les comentaba, pues se reportó en el año 97, una mujer estadounidense de 41 años que desarrolló el linfoma en la cápsula que rodeaba el implante mamario. Hasta la fecha pues se han reportado más de 300 casos y ello pues llevó a la FDA a lanzar una alerta. Sin embargo, pues este linfoma es de buen pronóstico con un tratamiento potencialmente curable, ¿no? Es un tratamiento quirúrgico. Aquí viene pues todo lo contrario como es el linfoma TNK estranodal, que es una entidad endémica en Asia y en algunos países de Sudamérica. Su localización más frecuente es en fosas nasales y senos paranasales. Y este está asociado, al igual que el linfoma de Burkitt, ¿no? a la infección por el virus de Epstein-Barr. Es un linfoma muy agresivo, ¿no? Produce destrucción ósea. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo genera necrosis, ¿no? Una lesión necrótica importante a nivel de las fosas nasales, ¿no? A nivel nasal, típico del linfoma de células TNK. Siguiendo con los linfomas T, aquí tenemos para muchos el de peor pronóstico, que es el linfoma de células T del adulto, que está asociado a la infección por un virus, que es el virus HTLV1 o virus linfotrópico T humano, que a diferencia del virus de la inmunodeficiencia humana, o HIV, tiene cierta distribución epidemiológica, siendo endémico en países como Japón, en algunos países de África y Sudamérica. Este se caracteriza por la proliferación de linfocitos que tienen ciertas características morfológicas. Si aquí vemos este gráfico, estos se caracterizan porque tiene un núcleo medio atrebolado o núcleo en flor,
que lo podemos ver al hacer un extendido de sangre periférica, ¿no? Este tipo de linfoma tiene 4 variantes, las cuales, bueno, tiene 2 agresivas, como es la variante aguda y linfomatosa, y 2 indolente, ¿no? Que es la crónica y la indolente propiamente dicha. Entonces, aquí la sobrevida, por ejemplo, en las variantes agresivas es bastante corto, ¿no? En el mejor de los casos, 6 a 10 meses. Y por último, pues les menciono el tipo más frecuente de los linfomas T, como es el linfoma T periférico no especificado, que en realidad es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Este suele producir tanto compromiso nodal como compromiso extranodal, con afectación frecuente de la médula ósea, ¿no? Entonces en esta imagen podemos ver el aumento del tamaño de los ganglios a nivel cervical, ¿no? Que es bastante frecuente en este tipo de linfoma, el compromiso ganglionar y también extraganglionar. El otro gran grupo es el linfoma de Hodgkin, llamado así porque fue descrito por el patólogo británico Thomas Hodgkin en el año 1832. Esta enfermedad se define por la presencia de unas células grandes, multinucleadas, como son las llamadas células de Rett-Steinberg. Esto obviamente pues en el estudio de biopsia, ¿no? Del tejido afectado. Es una enfermedad de distribución bimodal, es decir, tiene 2 picos de incidencia, uno en gente joven, alrededor de los 30 años, y otro en gente adulta, alrededor de los 50 años. Según la morfología, es decir, según la biopsia, pues este se clasifica o se divide en dos variantes. Tenemos la variante clásica, que corresponde al 95% de los casos, que es una variante agresiva, y la de predominio linfocítico nodular, que se presenta en el 5% restante, que es una variante indolente. Entonces, la variante clásica a su vez se subdivide en 4 tipos, como es la esclerosis nodular, que se presenta con más frecuencia en gente joven y mujeres, la celularidad mixta, que se presenta con más frecuencia en adultos mayores, la depresión linfocitaria y el rico linfocitos. Usualmente estos pacientes que tienen linfoma de Hodgkin presentan ganglios crecidos que en su mayoría suelen afectar el cuello, ¿no? Como vemos en la imagen, hay un incremento de los ganglios a nivel cervical derecho, ¿no? Puede también tener compromiso de otros grupos ganglionares, por ejemplo a nivel mediastinal, que es más sugestivo, se presenta con más frecuencia en la variante esclerosis nodular. También, por ejemplo, el compromiso puede ser a nivel abdominal, que es más sugestivo de la variante de celularidad mixta. Ahora bien, cuando uno diagnostica linfoma, este debe estadificarse, ¿no? Y para ello nosotros usamos el sistema de Ann Arbor, que se usa tanto para no Hodgkin como para Hodgkin. Según este sistema, nosotros tenemos 4 estadios establecidos por números en romano. Por ejemplo, del 1 al 4, ¿no? Por ejemplo, si el paciente se encuentra en el estadio 1, quiere decir que hay un compromiso ganglionar único. Por ejemplo, aquí vemos el compromiso ganglionar solo cervical izquierdo. Si el paciente se encuentra en el estadio 2, hay compromiso de 2 o más regiones ganglionares, pero que se encuentran a nivel supradiafragmático, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos compromiso cervical derecho y mediastinal. Si el paciente se encuentra en el estadio 3, quiere decir que hay compromiso de 2 o más regiones ganglionares, pero tanto a nivel supra como infradiafragmático. Por ejemplo, aquí tenemos a nivel cervical izquierdo, a nivel axilar, tenemos a nivel abdominal y a nivel inguinal. Y si el paciente se encuentra en el estadio 4, quiere decir que hay compromiso extranodal, ¿no? O sea, aparte del compromiso ganglionar, tenemos compromiso en otros órganos, como por ejemplo aquí tenemos compromiso en el hueso, ¿no? En el esqueleto axial, en los alerones del sacro, ¿no? Entonces, en líneas generales, de esta forma nosotros estadificamos a un paciente con linfoma. Ahora bien, si el paciente tiene síntomas B, es decir, pérdida de peso, es decir, fiebre, es decir, sudoración profusa, se agrega al número del estadio, que está en números romanos, la letra B, si es que hay síntomas B. Si es que no hay síntomas B, se agrega la letra A. En relación al tratamiento, pues este debe ser individualizado, ¿no? Y determinado por parámetros como por ejemplo la edad, comorbilidades, ¿no? A ver si el paciente tiene una alteración hepática de fondo, si tiene un compromiso renal de fondo. El status performance es importante para valorar el estado funcional del paciente. El tipo de tumor, si es un linfoma no Hodgkin, si es Hodgkin. El subtipo histológico, celular, si es un linfoma de células B
folicular, por ejemplo, o es un difuso, o es un TNK, el estadio a partir del sistema de Ann Arbor, el grado de agresividad, la localización, a ver si es compromiso nodal o extranodal, y por supuesto la preferencia del paciente, ¿no? Si acepta o no recibir tratamiento. Entre estas opciones tenemos pues la quimioterapia, la radioterapia, en algunos casos cirugía, la terapia biológica, la inmunoterapia y ensayos clínicos. En caso de linfomas en estadio temprano, es decir, un estadio 1 o 2 de Ann Arbor, en algunos casos pues no requiere tratamiento y solo es observación, como pasa en algunos casos con linfoma folicular. En otros pues amerita quimioinmunoterapia, como es el caso del linfoma difuso de células grandes B. Y aquí resalto lo que es la inmunoterapia, en el cual nos referimos principalmente al uso de anticuerpos monoclonales. El linfoma difuso de células grandes B afecta a las células B, a los linfocitos B, y estos se caracterizan por expresar en su superficie un marcador que se denomina CD20. Este marcador es potencialmente reconocido y destruido por este anticuerpo monoclonal que se denomina rituximab, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rituximab, cuando hablamos de usar esta medicina, pues hablamos de usar inmunoterapia. Otros linfomas, como por ejemplo el linfoma primario gástrico, puede manejarse con radioterapia. Otros combinan la quimio y la radioterapia, como pasa en el linfoma de Hodgkin. En caso del linfoma tipo MAL, que está por ejemplo asociado a esta bacteria que es el Helicobacter pylori, el tratamiento es habitualmente con antibiótico-terapia. En casos de linfoma en estadio avanzado, es decir, un estadio 3 y 4 de Ann Arbor, en algunos casos pues solo amerita observación, como es el caso del linfoma folicular, que no tiene factores de riesgo. En otros, quimioterapia, como linfomas T. En realidad todos los linfomas T deben recibir tratamiento. En otros se asocia la inmunoterapia, como por ejemplo ya lo habíamos comentado con el difuso de células grandes. En otros requerimos también radio, como es el linfoma de Hodgkin. Y en otros casos también usamos terapia antiviral, como es el caso del linfoma de células T del adulto, que está asociado por el virus HTLV1. En caso de pacientes que hay refractariedad a tratamiento, es decir, que no responden a la terapia habitual, o pacientes recaídos que respondieron inicialmente y que luego perdieron la respuesta, se recomienda que el tratamiento sea más intensivo, que puede consistir en quimioterapia, inmunoterapia, en algunos casos trasplante autólogo, donde el donante es el propio paciente, en otros casos trasplante alogénico, donde el donante es otra persona, o ensayos clínicos, ¿no? Si en caso hay disponibilidad en el país. Ahora bien, los linfomas tienen una asociación importante con ciertos marcadores genéticos específicos, ¿no? Como ya se lo había mencionado. Y esto es importante porque nos permite definir el tipo de linfoma y establecer su clasificación, ¿no? Por ejemplo, aquí les comento los más comunes. El linfoma de Burkitt, que es un linfoma de células B agresivo, está asociado a la translocación de dos cromosomas, como lo son el 8 y el 14. El linfoma folicular está asociado a la translocación del cromosoma 14 y 18. El linfoma del manto a la translocación del cromosoma 11 y 14, ¿no? Y así pues tenemos muchos más, ¿no? Quizás estos sean los más representativos. La detección de estas translocaciones se puede realizar mediante técnicas citogenéticas, como es la citogenética convencional, mediante FISH o estudios moleculares como el PCR o reacción en cadena de polimerasa. Ahora les voy a comentar acerca de una metodología diagnóstica que permite establecer el linaje de las células afectadas en el linfoma, ¿no? Así como el estadio madurativo. Esta metodología se denomina citometría de flujo. Aquí nosotros usamos unos marcadores que se van a expresar en la superficie o en el interior de los linfocitos y que nos permite identificar la estirpe del linfoma, ¿no? Estos marcadores se llaman CD, ¿no? Con las iniciales CD que corresponde al clúster de diferenciación, y se les asocia a estos CD un número. Por ejemplo, cuando hablamos de linfocitos B, tenemos los siguientes marcadores: el CD19, el CD20, el CD22, el CD19, CD79A y la IgM. Cuando hablamos de linfocitos T, tenemos el CD1, el CD2, el CD4, el CD8, entre otros. Cuando hablamos de linfomas NK, tenemos característicamente el CD16 y el CD56. Entonces, aquí les he hecho un resumen pues, de los marcadores más representativos
de la línea linfoide, ¿no? Lo que nos permite saber si nuestro linfoma, por ejemplo, es de células B, es de células T, es de células NK. En referencia al estadio madurativo, también tenemos marcadores, como por ejemplo el TDT, que representa a los precursores de las células B, el CD5 para las células B maduras, el CD10 y BCL6 para células del centro germinal del ganglio linfático y el CD38 y 138 para estadios postgerminales. Entonces, aquí les comento pues los más representativos, porque en realidad tenemos más de 200 marcadores. Es una técnica compleja y es un poco engorroso, pero con la práctica pues se hace muy útil para poder llegar al diagnóstico de un linfoma. En este gráfico podemos ver cómo, usando la citometría de flujo, nosotros podemos llegar al diagnóstico definitivo y establecer cuál es el tipo o la variante del linfoma que estamos abordando, ¿no? Por ejemplo, en los linfomas de células CD20 positiva, es decir, de linfocitos B, que además sea de células pequeñas. Ese es el dato que nos da, por ejemplo, la biopsia, ¿no? Este es un linfoma de células pequeñas de CD20 positivo. Ok, pero nosotros tenemos muchos tipos de linfomas de células B pequeñas. Ustedes recuerdan la clasificación de la OMS del 2016, pues les hablé que hay más de 60 tipos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál es? ¿Cómo saber si es un linfoma folicular? ¿Cómo saber si es un linfoma del manto? ¿Cómo diferenciar entre uno y otro? Pues la citometría nos ayuda mucho, porque hay algunos tipos de linfomas de células pequeñas, CD20 positivo, que expresan, por ejemplo, CD5. Si nosotros nos vamos un poquito más abajo en el primer gráfico, aparte de expresar CD5, expresan ciclina D1, que es el CCD1, siendo negativos para otro marcador como el CD23. Aquí tenemos, por ejemplo, el linfoma de células del manto. Si en caso tenemos ausencia de la expresión de estos marcadores, como por ejemplo, nos vamos al gráfico del otro lado, CD5 negativo, CD23 negativo, ciclina D1 negativo, pero expresa CD10, eso probablemente se trate de un linfoma folicular. Es decir, la citometría de flujo es un estudio bastante detallado, bastante complejo. A veces es difícil de entender, pero que sirve muchísimo para poder llegar al diagnóstico. Pero siempre se recomienda que vaya de la mano con un estudio de biopsia, que biopsia de ganglio o biopsia de hueso o biopsia de la zona afectada. Entonces aquí tenemos linfoma del manto y linfoma folicular, quizá los más representativos cuando hablamos de células B pequeñas. En relación al pronóstico, la sobrevida a 5 años depende de factores asociados al paciente, como a la enfermedad. Por ejemplo, la edad influye mucho, el estado funcional, el tipo de linfoma, el estadio de la enfermedad, entre otros. Los pacientes con un linfoma indolente pueden vivir muchos años si se diagnostican en estadios tempranos, pero eso sí, tienen una alta frecuencia de recaída o transformación a un linfoma agresivo, fenómeno que se denomina síndrome de Richter. Los pacientes con un linfoma agresivo, si la enfermedad es muy florida, pueden tener un corto tiempo de vida, pero si se trata a tiempo, pueden ser potencialmente curables. A la fecha nosotros usamos un score pronóstico para linfomas en general que se denomina IPI, el índice pronóstico internacional. Este score utiliza factores como por ejemplo, son 5 factores que utiliza. La edad más de 60 años, el nivel de lactato deshidrogenasa o DHL elevado, el status performance con ECOG de 2 o más, el estadio Ann Arbor avanzado 3-4 y la presencia de más de un sitio extranodal comprometido. Entonces, a cada uno de estos parámetros se le da un puntaje y esto nos va a permitir agrupar a los pacientes en riesgos, un riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Un puntaje bajo predice un mejor resultado. Un puntaje alto nos habla de un peor pronóstico o sobrevida. Entonces, a modo de recordatorio, aquí les dejo los 3 puntos básicos cuando uno habla de linfoma. Esa proliferación maligna de linfocitos que habitualmente se origina en los ganglios, cuya causa no se conoce, pero sí se sabe que hay asociación con algunos agentes virales o bacterianos, como ya lo habíamos comentado. El síntoma más común quizás sea la palpación de bultos o de ganglios, ¿no?, en cuello, axila o ingle, en algunos casos asociados o no a síntomas B. Y para terminar, pues les comparto un comunicado de seguridad del IECSI. El IECSI es el Instituto de
Evaluación de Tecnologías en Salud y en Investigación, que fue publicado en el año 2019 acerca de los implantes mamarios y el riesgo de hacer un linfoma anaplásico de células grandes, haciendo hincapié de que no se trata de un cáncer de mama, sino se trata de un trastorno linfoproliferativo que está relacionado con la cápsula periprotésica. Por lo tanto, se recomienda que este dato siempre sea incluido cuando se le va a informar a un paciente que va a recibir un implante mamario sobre los riesgos que implica el procedimiento. Les dejo algunas fuentes de información para que revisen un poco más el tema, que es bastante amplio. En realidad he tratado de hacer lo más resumido posible. Gracias y bueno, espero que la charla sea de su agrado y muy fructífera.